Elías Vargas era una sombra en el crepúsculo de un pueblo costero que respiraba sal y nostalgia. Su casa, un humilde cubo encalado con tejas rojas, desgastadas por el sol y el viento del Mediterráneo, se alzaba al borde del acantilado, casi desafiando la implacable marea. No era un lugar que atrajera miradas, y así le gustaba a Elías. Sus días se tejían con una monotonía tan predecible como el ir y venir de las olas, el despertar con el primer rayo de sol colándose por la ventana sin cortinas, el café amargo en silencio mientras el pueblo aún dormía, la caminata pausada hasta el mercado, el trabajo en su pequeño huerto de hierbas aromáticas, y las noches, siempre las noches, devoradas por la soledad que él mismo había cultivado. La cena de Elías era un ritual solitario. El tenue zumbido del viejo frigorífico era la única banda sonora, un contrapunto mecánico al lejano murmullo del mar. Cada noche preparaba una comida sencilla, un pescado fresco que él mismo había seleccionado con precisión casi quirúrgica en el mercado, unas patatas cocidas o una ensalada de la huerta. Los cubiertos chocaban contra el plato con una sonoridad exagerada en el silencio. Su mirada, a menudo perdida en el horizonte oscuro del mar, a través de la ventana de la cocina, no buscaba un barco lejano ni la promesa de un amanecer, sino que se hundía en un abismo de recuerdos que nadie conocía. No había risas, no había conversaciones triviales, solo el acto mecánico de la alimentación, un mero sustento para un cuerpo que parecía haber olvidado cómo sentir. Si alguien lo hubiera observado, habría notado la ausencia de cualquier signo de placer o deleite en su rostro, solo la calma tensa de la resignación. En el pueblo, Elías era una figura enigmática, casi un fantasma. La gente lo conocía de vista, por su presencia silenciosa en el mercado o por las escasas veces que se le veía paseando por la plaza principal. Su acento, aunque sutil, no era del todo local, tenía una inflexión diferente, un matiz que delataba un origen distinto, una procedencia que nadie se atrevía a preguntar. Él nunca hablaba de su pasado, ni de dónde venía, ni de por qué se había asentado en aquel rincón olvidado del mundo. Prefería los libros a las personas, el susurro del viento a las voces humanas. Era un ermitaño moderno, autoimpuesto, cuyas únicas compañías eran los pensamientos que lo asediaban y los tomos polvorientos que atesoraba. A pesar de su aislamiento, Elías no era un hombre cruel ni indiferente. Simplemente, la vida le había enseñado a protegerse tras muros invisibles, forjados con el dolor y la decepción. Bajo esa coraza de indiferencia aparente, latía un corazón que no había olvidado la empatía, aunque rara vez se atrevía a mostrarla. Y fue precisamente esa empatía, dormida pero nunca extinguida, la que lo empujó a la acción una tarde sofocante de verano en el bullicioso mercado de la plaza. Elías había ido a comprar limones para su tisana nocturna, un pequeño lujo que se permitía. El mercado era un torbellino de voces, colores y aromas, el grito de los vendedores pregonando sus guares, el aroma terroso de las verduras frescas, el dulzor empalagoso de la fruta madura. Entre la multitud, una anciana menuda y frágil, con el rostro surcado por profundas arrugas de sol y tiempo, tropezó con un adoquín suelto. Su cesta de mimbre, llena hasta el borde con tomates rojos y pimientos verdes, se volcó, esparciendo su contenido por el suelo polvoriento. Los tomates rodaron como canicas escarlatas, y los pimientos se dispersaron en un mosaico de colores. La reacción de la gente fue, para Elías, tristemente predecible. Algunos lanzaron miradas rápidas de lástima, otros simplemente la esquivaron para no interrumpir su camino. Elías observó la escena desde la distancia, con las manos metidas en los bolsillos. Su primera reacción fue un impulso de retirarse, de evitar el jaleo, de permanecer invisible como siempre, pero algo en la desolación de la anciana, en la forma en que sus manos temblorosas intentaban inútilmente recoger los frutos de su esfuerzo, le apretó el corazón. Era un reflejo de su propia fragilidad, de las veces que él mismo se había sentido abrumado y solo frente a la adversidad. Sin una palabra, Elías se acercó, ignoró las miradas curiosas que se posaban en él, los susurros apagados de «el extranjero» o «el hombre solitario». Simplemente se agachó, sus manos, largas y hábiles,
Comenzaron a recoger los tomates y pimientos, no con prisa, sino con una delicadeza que sorprendió a la anciana. La mujer, cuyo nombre era Carmen, lo miró con ojos empañados por la gratitud. Elías no hizo contacto visual, solo se concentró en la tarea. En pocos minutos, todos los productos estaban de vuelta en la cesta, e incluso se tomó la molestia de limpiar un poco la tierra de algunos tomates antes de devolverlos. Gracias, joven, dijo Carmen con una voz temblorosa. Intentando levantarse, Elías le ofreció una mano firme, ayudándola a ponerse de pie. La cesta era demasiado pesada para ella. Sin mediar palabra, Elías tomó la cesta de sus manos. Vivo cerca de aquí, dijo Carmen, señalando una callejuela. Elías asintió. No era su costumbre, ni su deseo, interactuar con nadie, pero algo en la vulnerabilidad de la anciana, y quizás un eco de su propia necesidad de ser útil, lo impulsó. Caminó junto a ella en silencio, la cesta de mimbre balanceándose suavemente en su mano, mientras el sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de naranja. Este pequeño acto de bondad no pasó desapercibido. Desde su puesto de flores, Sofía, una mujer de mediana edad, con ojos vivaces y una sonrisa cálida, observó toda la escena. Sofía era una de esas personas que irradiaban bondad y curiosidad natural. Había vivido toda su vida en el pueblo y conocía a todos, o al menos eso creía. Elías era una excepción. Había oído los murmullos sobre su acento peculiar y su reclusión, pero nunca lo había juzgado. Al contrario, sentía una extraña atracción por su aura de misterio. Verlo ayudar a Carmen, con esa quietud y esa falta de ostentación, reafirmó su intuición. Había algo más en Elías Vargas de lo que la gente veía a primera vista. Una semilla de conexión, de curiosidad y de un incipiente respeto comenzó a germinar en el corazón de Sofía. Mientras Elías seguía su rutina diaria, el misterio que lo envolvía era sutil, casi imperceptible para la mayoría. En su pequeña biblioteca, las estanterías de madera crujían bajo el peso de libros que desafiaban el tiempo y las fronteras. No eran bestsellers modernos ni novelas de moda. Eran tomos antiguos, encuadernados en cuero gastado o en lino decolorado, con títulos en caracteres extraños, lenguajes que la mayoría de los habitantes del pueblo jamás habrían reconocido. Había volúmenes en un cirílico elegante, otros con caracteres arábigos intrincados, algunos en gótico alemán, y muchos en lo que parecía ser un francés muy antiguo o un inglés casi victoriano. Elías los leía con una concentración total, a veces frunciendo el ceño, otras asintiendo lentamente, como si estuviera entablando un diálogo silencioso con los autores de siglos pasados. Su mano acariciaba las páginas amarillentas con reverencia, como si cada palabra fuera un tesoro. En ocasiones, cuando la luz de la tarde declinaba y la casa se sumía en un silencio profundo, se oían susurros. No eran susurros en español, eran sonidos guturales y melódicos, palabras que se retorcían en su boca de formas inusuales, frases completas que flotaban en el aire como ecos de un mundo distante. Si el viento soplaba con fuerza a través de la ventana abierta, esas palabras se perdían en la brisa, desvaneciéndose antes de que pudieran ser identificadas por cualquier oído curioso. Los vecinos, si acaso, pensarían que era el viento silbando o los fantasmas del pasado del pueblo. A veces, mientras trabajaba en su huerto, con las manos cubiertas de tierra y el sol en la nuca, Elías tarareaba melodías extrañas, canciones que no pertenecían a ninguna región de España. Eran tonos que evocaban paisajes remotos, desiertos ardientes o montañas cubiertas de nieve. Los pocos que lo habían escuchado, como el viejo pescador que pasaba por el camino, simplemente encogían los hombros y lo atribuían a la excentricidad del extranjero. Nadie, absolutamente nadie en el pueblo, sospechaba la profundidad del conocimiento que yacía latente bajo esa fachada de reclusión. Elías Vargas era un hombre atormentado por su pasado, un pasado que había intentado enterrar bajo capas de silencio y anonimato. La biografía que había construido para sí mismo en el pueblo era un lienzo en blanco. Nadie sabía de sus orígenes, de su educación, de su vida antes de llegar a aquel rincón olvidado. Se decía que era un viudo,
que había perdido a su familia en un accidente trágico, y esa fue la única justificación que dio para su retiro. Pero la verdad era mucho más compleja, y la cicatriz más profunda. Su conflicto interno era una batalla constante. Por un lado, anhelaba la paz que ofrecía el aislamiento, la seguridad de no ser juzgado, de no tener que enfrentar las expectativas de los demás. La soledad era su refugio, un bálsamo para un alma herida. Había visto la perfidia del mundo, la envidia y la traición, y se había prometido nunca más exponerse a ella. Por otro lado, una parte de él, una voz pequeña pero persistente, gritaba por la conexión, extrañaba el intercambio de ideas, la risa compartida, el simple acto de ser comprendido. Sentía el peso de sus talentos, dormidos e infrautilizados, como una carga invisible. Sabía que poseía un conocimiento vasto, una habilidad que lo distinguía, pero había decidido que mostrarlo solo traería más dolor. Esta dualidad se manifestaba en pequeñas contradicciones. Su casa, aunque modesta, estaba impecable, un reflejo de una mente organizada que alguna vez fue rigurosa. Sus movimientos eran precisos, sus gestos medidos. A veces, al escuchar la radio en el mercado, se sorprendía a sí mismo entendiendo noticias en inglés o francés que otros no captaban, y tenía que reprimir una sonrisa o un comentario. Era una prisión autoimpuesta, un exilio voluntario, donde la única libertad que buscaba era la de no ser visto. Cada puesta de sol, Elías se sentaba en su porche, observando cómo el cielo se teñía de oro y púrpura. El viento traía consigo el olor a sal y a algas, y el sonido constante de las olas golpeando las rocas. En esos momentos, su rostro, generalmente impasible, se suavizaba, sus ojos se cerraban, y las palabras incomprensibles volvían a susurrar en su mente. Fragmentos de conversaciones pasadas, de discursos olvidados, de lecciones aprendidas en rincones lejanos del mundo. Eran ecos de una vida que había abandonado, pero que aún vivía dentro de él. A pesar de su renuencia a interactuar, la ayuda que le había prestado a Carmen fue un pequeño crack en su coraza. Sofía, que lo había visto, se convirtió en una presencia sutil, pero constante. A veces, cuando Elías pasaba por su puesto de flores, ella le ofrecía una rosa sin costo, un pequeño gesto de agradecimiento que él aceptaba con un simple asentimiento, pero que Sofía notaba. Sus ojos agradecían más de lo que su boca decía. Ella no lo forzaba a hablar, simplemente le ofrecía una chispa de humanidad, una ventana a un mundo donde aún existía la conexión y la amabilidad sin esperar nada a cambio. Pero el mundo, implacable, tenía otros planes para Elías Vargas. El silencio que había construido a su alrededor estaba a punto de romperse, no por su propia voluntad, sino por la voracidad de la modernidad y la indiferencia de un poder que no conocía límites. Una sombra oscura se cernía sobre el tranquilo pueblo costero, una sombra que obligaría a Elías a elegir entre su preciada soledad y el destino de un lugar que, sin saberlo, se había convertido en su hogar. Las palabras silenciosas que había cultivado durante tanto tiempo estaban a punto de encontrar una voz, y esa voz, cuando se alzara, resonaría en muchos idiomas. Capítulo 2. La sombra de la corporación. El tranquilo ritmo de vida del pueblo, una melodía constante de olas y risas contenidas, fue abruptamente interrumpido por el estruendo de un anuncio oficial. La noticia, inicialmente un murmullo entre los pescadores, pronto se convirtió en un grito ensordecedor que resonó en cada rincón del lugar Global Corp, un gigante multinacional con ramificaciones en los 5 continentes. Había puesto sus ojos en la pintoresca costa del pueblo. Su plan: construir un resort del paraíso, un complejo turístico de lujo con hoteles de 5 estrellas, campos de golf y marinas privadas, que prometía transformar la quietud del lugar en un epicentro de opulencia. Al frente de esta operación estaba Ricardo Montalvo, el CEO de Global Corp, un hombre cuyo nombre resonaba con el eco de transacciones millonarias y adquisiciones hostiles. Montalvo no era un empresario cualquiera, era la encarnación de la ambición desmedida, un tiburón de los negocios con una sonrisa pulcra y ojos calculadores
que veían el mundo únicamente en términos de activos y pasivos. Despreciaba la tradición, la historia y, sobre todo, a aquellos que se interponían en su camino hacia el lucro. Para él, el pueblo no era más que una parcela de tierra con vistas al mar, una oportunidad de inversión que debía ser explotada al máximo, sin sentimentalismos ni consideraciones por sus habitantes. Los murmullos sobre su fortuna y su falta de escrúpulos lo precedían, convirtiéndolo en una figura temida incluso antes de su llegada. El proyecto de Global Corp exigía la expropiación de una vasta extensión de terreno costero, que incluía no solo la casa de Elías, aferrada al acantilado como un mejillón, sino también los hogares de docenas de familias que habían vivido allí durante generaciones, las cartas de notificación, con sus sellos corporativos imponentes y su jerga legal fría, comenzaron a llegar, desatando una oleada de pánico. El primer asalto de Global Corp fue la zanahoria, ofertas monetarias exorbitantes que, para muchos de los humildes pescadores y agricultores, parecían una fortuna inimaginable. Algunos, cegados por la promesa de una vida sin apuros económicos, aceptaron de inmediato, sus sueños de prosperidad eclipsando el apego a su tierra. Otros, aferrados a sus raíces y a la memoria de sus ancestros, se negaron rotundamente. Fue entonces cuando Global Corp desenvainó el palo a amenazas de demandas legales, largos y costosos procesos judiciales que, según insinuaban sus abogados, terminarían indefectiblemente con la expropiación forzosa y una compensación mínima. La táctica era clara: dividir y vencer. El pueblo se sumió en un caos de emociones. El miedo se mezclaba con la indignación, la esperanza efímera de una vida mejor, con la desesperación de perderlo todo. Las conversaciones en la plaza, antes ligeras y llenas de cotilleos, se volvieron sombrías, dominadas por la incertidumbre y el resentimiento. Unos pocos valientes intentaron organizar una resistencia, pero carecían de la experiencia y los recursos para enfrentarse a un Goliat como Global Corp. Sus voces se ahogaban en el pánico generalizado. Sus esfuerzos parecían inútiles contra la maquinaria legal y financiera de la corporación. Elías, fiel a su naturaleza, se mantuvo al margen al principio. Observaba el torbellino de la desesperación desde la distancia de su porche, con el ceño apenas fruncido. La noticia no le sorprendió. Había visto antes cómo el poder y la codicia devoraban los lugares tranquilos y las vidas sencillas. Su instinto inicial fue protegerse, mantener su aislamiento, permitirse la indiferencia que había cultivado con tanto esmero. No es mi problema, se repitió. Había perdido demasiado en el pasado como para arriesgarse de nuevo, para invertir emocionalmente en algo que, de seguro, terminará en dolor y desilusión. Una sensación de desesperanza, casi de resignación, se apoderó de él. ¿Para qué luchar? El destino del pueblo parecía sellado. Sin embargo, los ecos de las conversaciones le llegaban, incluso a través de las ventanas cerradas de su casa. Sofía, con sus ojos vivaces, ahora opacados por una tristeza profunda, se había convertido en una de las líderes silenciosas de la resistencia local. La veía pasar a veces, con los hombros encorvados por la preocupación, las manos llenas de folletos informativos que nadie leía. La había visto discutir con vecinos, intentando infundirles valor, su voz tensa por la frustración. Un día, Elías la observó desde su huerto, sentada en un banco de la plaza, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. No era una lágrima de debilidad, sino de pura impotencia. La frustración de una persona buena que veía cómo su hogar y el de sus amigos eran amenazados por una fuerza imparable. Fue en ese momento, viendo la desesperación de Sofía y la resignación de otros, a quienes Elías había, de alguna manera, ayudado o con quienes había compartido un momento de humanidad, que una chispa comenzó a encenderse en su interior. No era una chispa de valentía, sino de un dolor familiar. Aquella escena le recordó sus propias pérdidas, las veces que se había sentido vulnerable y solo, la injusticia, la humillación que sentían aquellos a quienes había visto crecer y envejecer en el pueblo. Resonaba con su propia historia de dolor.
La indiferencia que había usado como escudo comenzó a sentirse como una traición a sí mismo, a los valores que, muy en el fondo, aún atesoraba. Su corazón, largamente inactivo en lo que a emociones se refería, empezó a latir con una cadencia diferente. La idea de la lucha, de la exposición, de la atención, le producía un miedo visceral. Su mente le gritaba que se quedara en casa, que se aferrara a su soledad, que dejara que el mundo siguiera su curso. Pero la imagen de Carmen, la anciana que había ayudado en el mercado, la gratitud en sus ojos, la simpleza de su vida amenazada, se superponía a la frialdad de su lógica. Y luego estaba Sofía, con su bondad inquebrantable, su fe en la comunidad, la idea de que ellos perdieran todo, que sus vidas se vieran reducidas a escombros por la avaricia de unos pocos. Era insoportable. Una pregunta silenciosa comenzó a formarse en su mente. ¿Podría vivir consigo mismo si no hacía nada? El punto de no retorno llegó con una brusquedad que dejó a todo el pueblo sin aliento. Global Corp, con la intención de aclarar cualquier malentendido y acelerar las expropiaciones, organizó una reunión comunitaria en el ayuntamiento. No era una reunión, sino un espectáculo de poder, una demostración de fuerza. Ricardo Montalvo, el mismo CEO, hizo una aparición sorpresa, su presencia imponente llenando el pequeño salón del consejo. Se sentó en el estrado con una sonrisa condescendiente, flanqueado por sus abogados, con trajes impecables y su séquito de asistentes. Montalvo tomó la palabra, y su voz, amplificada por un micrófono, resonó con una arrogancia que helaba la sangre. Habló de progreso, de visión de futuro, de oportunidades de inversión, pero cada palabra era un dardo envenenado. Describió el pueblo como pintoresco pero estancado, a sus habitantes como gente con buenas intenciones pero sin perspectiva global. Con una condescendencia exasperante, se burló de sus tradiciones, de su apego a la tierra, su forma de vida. Espetó, está obsoleta, su lenguaje, su forma de pensar, no son aptos para el siglo XXI. Necesitan un cambio, y Global Corp se los está ofreciendo, les guste o no. La tensión en la sala era palpable. Los ojos de los aldeanos se encendieron con una mezcla de ira y vergüenza. Un anciano respetado, un ex maestro de escuela llamado Don Francisco, se atrevió a levantarse. Con voz temblorosa, intentó articular una pregunta en inglés, una lengua que apenas chapurreaba, creyendo que así podría ser entendido por el mundo global que Montalvo representaba. Sus palabras eran lentas, vacilantes, su acento espeso y lleno de tropiezos gramaticales. Montalvo, con una crueldad calculada, interrumpió al anciano con una risa burlona. Por favor, dijo, agitando una mano con desdén. No nos haga pasar por esto. Apenas puedo entender su Yongyu Nguai Kwok. No se preocupe, no esperamos que entiendan la complejidad de los mercados internacionales. Dejen que los profesionales se encarguen. La sala se llenó de un silencio ensordecedor, roto solo por la risa ahogada de algunos asistentes de Global Corp. La humillación era completa, pública y devastadora. Don Francisco se encogió, su rostro se volvió rojo de vergüenza, y se sentó, sus ojos fijos en el suelo. Elías había estado sentado en la parte trasera de la sala, su rostro una máscara de piedra, pero al ver la humillación de don Francisco, un hombre que había enseñado a generaciones en el pueblo, un hombre de dignidad y sencillez, algo se quebró dentro de él. No era solo la arrogancia de Montalvo, era el desprecio por la humanidad, la burla de la vulnerabilidad, la aniquilación de la dignidad. Era un ataque a todo lo que Elías, en su retiro, había intentado proteger dentro de sí mismo el valor intrínseco de cada individuo, la riqueza de la cultura, la importancia de la identidad. Una furia fría, contenida durante años, comenzó a agitarse en su pecho. La rabia de ver la injusticia, la impotencia de los inocentes, resonó con los fantasmas de su propio pasado. De las veces que había visto a los poderosos pisotear a los pequeños, la voz de Montalvo, con su tono burlón y su desprecio por el acento extranjero del anciano, fue la gota que colmó el vaso. En ese instante, Elías se dio cuenta de que no podía seguir siendo una sombra, un espectador pasivo.
No podía permitir que la arrogancia de Montalvo destruyera este último santuario de paz. Elías Vargas, el hombre que había huido de las miradas, que había enterrado sus talentos bajo capas de silencio, sintió un impulso irrefrenable, la elección entre su soledad y la protección de su hogar, de la comunidad, que, sin saberlo, se había convertido en su familia adoptiva. Se hizo clara. La calma que había buscado durante tanto tiempo era una ilusión, una mentira que ya no podía sostener. El silencio que lo había envuelto estaba a punto de estallar en una cacofonía de lenguas, una sinfonía inesperada que cambiaría el destino del pueblo y, quizás, el de Elías mismo. Él no podía, no quería, regresar a la vida normal que había llevado antes. La sombra de Global Corp había caído, y Elías Vargas, el hombre de los 1000 acentos, estaba a punto de salir de las sombras. La tensión en la sala del ayuntamiento no se disipó con la salida de Ricardo Montalvo. Al contrario, la humillación sufrida a manos del magnate había calado hondo, dejando una herida abierta en el orgullo del pueblo. La gente se dispersaba en pequeños grupos, susurrando, sus rostros reflejando una mezcla de rabia impotente y resignación. Elías observó la escena con una quietud que solo supo que era la antesala de una tormenta interna. La chispa que se había encendido en su pecho al ver a don Francisco humillado, ahora era una llama que exigía ser alimentada. Había llegado el momento de actuar. Una semana después, Global Corp organizó otra sesión informativa, esta vez más formal, para presentar los beneficios del proyecto y discutir los términos de expropiación. No fue Montalvo quien se presentó, sino un representante legal, Javier Soler, un abogado joven, ambicioso y con una arrogancia que rivalizaba con la de su superior. Soler era el arquetipo del profesional global, traje impecable, sonrisa forzada y un dominio del inglés que él consideraba superior a cualquier otra lengua. Entró en el salón del ayuntamiento con un séquito de asistentes y una pila de documentos, desprendiendo un aire de superioridad que irritaba a los pocos lugareños que se habían atrevido a asistir. Elías estaba allí, sentado discretamente en la última fila, su presencia casi imperceptible. A su lado, Sofía, con el rostro tenso, aferraba un pequeño crucifijo de madera. La esperanza en la comunidad se desvanecía día a día, y la actitud de Soler solo servía para aplastarla más. El abogado comenzó su presentación en un inglés rápido y lleno de tecnicismos legales y financieros, sin una pizca de empatía ni consideración por la audiencia, la mayoría de la cual apenas comprendía unas pocas palabras. Su tono era condescendiente, salpicado de frases como verán, en el mundo global de hoy, o esto es un asunto de negocios internacionales, no de sentimentalismos locales. Un pescador, Manuel, un hombre corpulento y con las manos curtidas por el trabajo, se levantó, su rostro surcado por las arrugas del sol, y el mar estaba rojo de frustración. Señor abogado, comenzó Manuel en un español directo y sin rodeos. No entendemos lo que dice. ¿Podría hablar en nuestra lengua? ¿Podría explicarnos en términos sencillos qué pasará con nuestras casas, con nuestras vidas? Javier Soler interrumpió a Manuel con una sonrisa fría. Su voz, ahora con un matiz de impaciencia, se elevó. Mis disculpas, señor, pero este es un asunto de negocios internacionales. Esperamos que nuestros interlocutores tengan, al menos, un dominio básico de las lenguas de los negocios. Si no pueden seguir una conversación en inglés, me temo que necesitarán un traductor profesional. Nosotros no podemos perder el tiempo con minucias idiomáticas. La sala se llenó de un murmullo de indignación, pero nadie se atrevió a refutarlo. La vergüenza y la frustración eran palpables. Fue en ese momento cuando Elías Vargas, el hombre silencioso, el extranjero de acento incierto, se puso de pie. Su movimiento fue lento, deliberado, casi imperceptible al principio. Todos los ojos se posaron en él, algunos con curiosidad, otros con desdén. Javier Soler lo miró con una ceja arqueada. Su sonrisa arrogante se acentuó. «Disculpe, señor», dijo Elías, su voz sorprendentemente clara, aunque con esa ligera inflexión que no era del todo local.
Habló en un español pausado, casi melódico, que resonó en el silencio. Mi vecino tiene una pregunta legítima. ¿Podría repetir su explicación en un lenguaje que todos podamos entender? No todos en esta sala son expertos en negocios internacionales o en el idioma de la City. Javier Soler se rió, una risa corta y despectiva. Ah, el hombre del acento exótico. Me temo que mi tiempo es limitado, y ya que he explicado todo con claridad, para quienes tengan la capacidad de comprender, si usted no lo ha hecho, no es mi problema, y su acento, le sugiero que lo pula un poco si pretende participar en discusiones de este calibre. Elías mantuvo su mirada fija en Soler, sus ojos grises, sin revelar emoción alguna. Entiendo su sugerencia, señor Soler, respondió Elías. Su voz no se alteró, pero un matiz sutil, casi imperceptible, se deslizó en sus palabras. De repente, Elías cambió de idioma. However, Mr. Soler comenzó en un inglés perfecto, sin rastro de acento, su pronunciación impecable. Your interpretation of Article 30, Section B of the International Property Rights Act is, quite frankly, a misrepresentation of the law. You seem to be overlooking the specific clauses regarding ancestral lands and community heritage, which are protected under international treaties that your corporation, Global Corp, is a signatory to. La sonrisa de Javier Soler se congeló en su rostro. Sus ojos se abrieron ligeramente. El inglés de Elías no solo era perfecto, sino que su vocabulario legal era tan preciso como el de cualquier abogado corporativo. Los asistentes de Soler, que hasta ese momento habían estado distraídos con sus teléfonos, levantaron la vista. Sus expresiones de sorpresa eran evidentes. Los murmullos en la sala se detuvieron abruptamente, reemplazados por un silencio de asombro. Javier Soler, visiblemente desestabilizado, tartamudeó una respuesta en inglés, intentando recuperar el control. I beg your pardon, who are you and where did you learn to speak English with such precision? Elías ignoró la pregunta, su mirada inmutable, y entonces, para el asombro aún mayor de Soler y su equipo, Elías cambió de nuevo. De plus, Monsieur Soler continuó en un francés impecable, con un acento parisino que rivalizaría con los mejores diplomáticos. Votre argument concernant la nécessité économique impérieuse est en contradiction flagrante avec l'article 27 de la Charte des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui garantit leur droit à la terre et aux ressources. Il est surprenant qu'un juriste de votre calibre ignore des textes aussi fondamentaux. Javier Soler palideció. El francés era su segundo idioma, y aunque lo dominaba, el nivel de fluidez y el conocimiento legal de Elías lo superaban con creces. Miró a sus asistentes con desesperación, esperando alguna señal de reconocimiento, pero ellos estaban tan atónitos como él. En la primera fila, Sofía, con la boca ligeramente abierta, se llevó una mano al pecho. Sus ojos, antes llenos de preocupación, ahora brillaban con una mezcla de asombro y una incipiente admiración. Había visto a Elías ayudar a Carmen, pero esto era algo completamente diferente. Mientras Javier Soler intentaba articular una respuesta coherente en francés, su mente luchaba por procesar lo que estaba ocurriendo. Elías Vargas, el hombre callado del pueblo, ¿hablaba inglés y francés a ese nivel? La situación ya era incomprensible. Pero entonces, Elías dio un paso más. Und schließlich, Herr Soler, dijo Elías, su voz resonando con la autoridad y la precisión del alemán más puro. Ihre Behauptung, dass die lokalen Bewohner keine Ahnung von den globalen Märkten haben, ist eine Beleidigung ihrer Intelligenz und ihres Rechts. Ihre Heimat zu verteidigen, ihre Argumentation basiert auf einer Arroganz, die in jeder zivilisierten Rechtsprechung verurteilt werden sollte. Haben Sie das Berliner Protokoll von 1991 zur Landenteignung überhaupt gelesen? Es scheint, dass Sie es nicht getan haben. El impacto fue devastador. Javier Soler, que había estudiado Derecho Internacional en una prestigiosa universidad alemana y se enorgullecía de su alemán fluido, se quedó mudo. No era solo la fluidez,
Era la referencia específica a un protocolo legal oscuro y la acusación directa de arrogancia lo que lo dejó sin palabras. Sus ojos, ahora llenos de una mezcla de shock y furia, se dirigieron hacia la cámara de video en la esquina de la sala, sabiendo que Ricardo Montalvo estaría viendo todo esto en tiempo real. La sonrisa de Montalvo, que momentos antes había sido de suficiencia, se habría desvanecido para dar paso a una mueca de preocupación. En la sala, el silencio era absoluto. Nadie tosía, nadie se movía. La gente del pueblo, que apenas entendía las palabras en otros idiomas, sentía el peso de la autoridad en la voz de Elías, la forma en que sus palabras habían desarmado al abogado arrogante. Miraban a Elías con una mezcla de asombro, confusión y un respeto incipiente. Manuel, el pescador, parpadeó varias veces, intentando asimilar lo que había presenciado. Sofía, por su parte, sentía una ola de emoción recorrerla. Elías no era solo un hombre amable, era un hombre de una profundidad insospechada, un gigante dormido que acababa de despertar. La humillación de Javier Soler era evidente. Su rostro estaba lívido. Había llegado al pueblo para imponer la voluntad de Global Corp, para pisotear a los ignorantes lugareños, y ahora se encontraba desarmado por el hombre al que había despreciado por su acento exótico. Su orgullo estaba hecho añicos. Fuera de la sala del ayuntamiento, la noticia se corrió como un reguero de pólvora. Los pocos periodistas locales presentes grabaron la escena, sus cámaras capturando la expresión de asombro de Soler y la calma imperturbable de Elías. Los chismorreos, antes sobre el misterioso pasado de Elías, ahora se centraban en su increíble habilidad lingüística. Elías el políglota, susurraban, Ricardo Montalvo. Viendo la retransmisión en vivo, desde su lujosa oficina en la ciudad, sintió un escalofrío. Su sonrisa arrogante había desaparecido por completo. Elías Vargas no era el simple lugareño que había supuesto. Había una amenaza en esa calma, una inteligencia oculta que podía desbaratar sus planes. La referencia a tratados internacionales y protocolos legales tan específicos no era algo que un aficionado pudiera conocer. Elías Vargas era, sin duda, un experto, y su aparición era demasiado conveniente para ser una coincidencia. Montalvo, con un golpe en la mesa, llamó a su asistente. Quiero todo lo que puedan encontrar sobre Elías Vargas, cada detalle, su pasado, su educación, sus conexiones. Quiero saber por qué este hombre está en este pueblo y por qué ha decidido aparecer ahora. Y prepárense para enviar a nuestro mejor equipo de abogados internacionales. Esto acaba de volverse mucho más complicado. Su mente ya estaba maquinando. Su furia se transformaba en una fría determinación. Este acento extranjero y el inesperado despliegue de idiomas de Elías no solo eran una burla a su autoridad, sino un desafío directo a su imperio. Montalvo no permitiría que un simple anciano arruinara su proyecto. La confrontación en el ayuntamiento, con el inesperado despliegue lingüístico de Elías, no hizo más que endurecer la postura de Ricardo Montalvo. La humillación pública de su abogado, Javier Soler, era una afrenta personal que el CEO de Global Corp no estaba dispuesto a tolerar. La imagen de Elías, sereno y desafiante, desmantelando los argumentos de Soler en varios idiomas, se había grabado a fuego en su mente. Montalvo, un estratega implacable, comprendió que las tácticas habituales de intimidación y soborno no serían suficientes. Este hombre, Elías Vargas, era un adversario formidable, un fantasma del pasado con un intelecto a la altura de los mejores. No era un simple anciano, sino un experto oculto. Y Montalvo decidió enfrentarlo en su propio terreno, el de la inteligencia y la exposición global. La respuesta de Global Corp fue swift y dramática. Se anunció una sesión de arbitraje internacional pública, una especie de juicio simulado, que se celebraría en el corazón mismo del pueblo. La elección del lugar no fue casual. La plaza principal, donde los niños jugaban y los ancianos conversaban, donde Ricardo Montalvo había proferido sus despreciativas palabras sobre el acento extranjero y la falta de visión global de los lugareños, sería el escenario de la contienda. Era un acto de dominación simbólica.
un intento de convertir el alma del pueblo en su propio tribunal. En cuestión de días, la plaza se transformó, se erigió un estrado temporal, adornado con los estandartes azules y plateados de Global Corp. Se instalaron sillas para la audiencia, una mesa larga para los jueces y los abogados. Y, lo más ominoso de todo, una gran pantalla LED que mostraba un temporizador digital en rojo brillante. La prensa local y nacional, alertada por el inusual giro de los acontecimientos y los rumores sobre el misterioso políglota, acudió en masa, sus cámaras y micrófonos listos para capturar cada momento del que prometía ser un espectáculo sin precedentes. Global Corp había contratado a un equipo de expertos jurídicos de prestigio internacional, cada uno especializado en una región y un idioma diferente. Se hablaba de un experto en derecho mercantil anglosajón, una especialista en legislación medioambiental francesa, un catedrático de jurisprudencia alemana, un exdiplomático versado en la ley islámica y un joven prodigio del derecho chino. El día del juicio, una atmósfera tensa y expectante flotaba sobre la plaza. La gente del pueblo, aunque asustada, se había reunido, llenando cada asiento y cada rincón disponible. La curiosidad se mezclaba con una mezcla de miedo y una incipiente esperanza, una fe silenciosa en Elías, el hombre que había desafiado lo impensable. Sofía estaba en primera fila, su corazón latiendo con fuerza, los ojos fijos en la entrada por donde debía aparecer Elías. Entonces, la comitiva de Global Corp hizo su entrada. Ricardo Montalvo caminaba a la cabeza, su figura imponente eclipsando a los abogados que lo seguían. Llevaba un traje hecho a medida, su cabello engominado hacia atrás y una sonrisa de superioridad que no abandonaba su rostro. Sus ojos, sin embargo, se movían constantemente, buscando a Elías. Tras él, los abogados, una mujer alta y elegante de París, un hombre corpulento con barba que parecía recién salido de una embajada del Medio Oriente, un académico de gafas finas y rostro severo de Berlín, y un joven con una mirada astuta de Beijing, Javier Soler, con el rostro aún pálido por la humillación anterior, se mantenía ligeramente apartado, su papel reducido a mero observador. Ricardo Montalvo tomó el micrófono y su voz resonó sobre la multitud. Ciudadanos, me complace darles la bienvenida a esta sesión de arbitraje. Global Corp siempre busca la transparencia y la resolución pacífica de conflictos. Hemos traído a un equipo de los más brillantes expertos legales del mundo para debatir los méritos de nuestro proyecto con el señor Vargas, que gane el mejor argumento. Sus ojos se fijaron en Elías, que acababa de aparecer, caminando solo hacia el estrado. Elías llevaba su ropa habitual, sencilla y sin pretensiones, un contraste marcado con los trajes de seda y lana de los abogados de Global Corp. No había un abogado a su lado, ni un asistente, ni siquiera una pila de documentos. Caminaba con la misma quietud que lo caracterizaba, pero con una determinación silenciosa en sus ojos. La soledad del héroe era palpable. Era Elías contra el mundo. Una vez que Elías estuvo en su lugar, se activó el temporizador en la gran pantalla, tiempo restante 2000, 2 horas para que Elías solo se defendiera de un ataque coordinado por un equipo de élite. La presión era inmensa. El primer abogado en hablar fue el experto anglosajón, un hombre de Cambridge con una voz resonante y un acento británico impecable. «Good morning, Mr. Vargas», comenzó, su tono cortés pero lleno de condescendencia. «My name is Arthur Pendleton, and I represent Global Corp's interests. We are here to discuss the economic viability and legal precedents supporting our development. As you may be aware, the concept of eminent domain under international law is quite clear». Pendleton lanzó una ráfaga de jerga legal, citando casos y estatutos de la Commonwealth, hablando a una velocidad que apenas permitía la comprensión. Su objetivo era abrumar a Elías con tecnicismos, demostrar que no tenía la capacidad de seguir una conversación legal en inglés. Elías escuchaba con las manos cruzadas frente a él, sus ojos observando a Pendleton con una concentración que pocos habrían notado. No tomó notas. Cuando Pendleton
terminó. Elías respondió en un inglés tan fluido como el suyo, pero con una claridad meridiana, desglosando cada punto. Mr. Pendleton, dijo Elías, su voz calmada y autoritaria, your interpretation of eminent domain fails to account for the specific protections afforded to indigenous communities and historical sites under the Helsinki Accords of 1975, specifically Article 5.2, which emphasizes cultural preservation over purely economic gain. Furthermore, the President said in the O'Malley v. Irish State case in 1992 regarding environmental impact assessments directly contradicts your assertion that our local ecosystem holds no significant protected status. Elías citó el caso con tal precisión que Pendleton parpadeó, visiblemente sorprendido. La cara de Ricardo Montalvo, proyectada en un monitor lateral para que los periodistas pudieran ver su reacción, mostró un ligero tic. Sin darle tiempo a Pendleton para recuperarse, la elegante abogada francesa, Madame Dubois, tomó la palabra. Su voz era dulce, pero su tono era acerado. Monsieur Vargas, dijo, su francés impecable y refinado, nous allons aborder la question de la durabilité environnementale de votre soi-disant écosystème local. Nos études, menées par des experts reconnus mondialement, démontrent que l'impact de notre complexe sera minimal, voire inexistant. De plus, la notion de patrimoine naturel non protégé n'est pas une base légale solide pour s'opposer à un projet d'une telle envergure. N'est-ce pas un simple obstructionnisme basé sur una resistencia romantica a la modernidad? Dubois soltó una catarata de argumentos en francés, diseñados para sonar intelectualmente superiores y despreciar la resistencia local como una mera quimera. Elías escuchó, sus ojos penetrantes. Cuando ella terminó, la gente del pueblo se miraba entre sí, sin entender nada, solo la velocidad y la sofisticación del habla de la abogada. Pero Elías no dudó. Madame Dubois, replicó Elías, su francés tan fluido como el de ella, con un acento que evocaba las aulas de la Sorbona. Votre analyse ignore un fait crucial, la directive européenne 92 y 43 ICO sur la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvage, également connue sous le nom de Directive Habitat, confère un statut de protection spéciale à des écosystèmes côtiers spécifiques, comme celui-ci, qui abrite des espèces endémiques. Le rapport de votre expert, que j'ai eu l'occasion de lire, omet étrangement de mentionner la présence de la Limonium vulgare et de la Coris montpelliensis, deux espèces protégées. Pensez-vous réellement que l'Union européenne ignorera une telle omission? El impacto fue palpable. Madame Dubois, que había asumido que Elías apenas entendería sus palabras, se quedó con la boca ligeramente abierta. La referencia a la directiva específica y a las especies de plantas endémicas protegidas no solo demostraba un conocimiento profundo de la legislación europea, sino también un estudio exhaustivo del informe de Global Corp. El temporizador seguía su cuenta regresiva. Entonces, fue el turno del catedrático alemán, Herr Schmidt, un hombre con una reputación formidable en el derecho administrativo. Su alemán era denso, lleno de frases subordinadas y conceptos filosóficos. Herr Vargas, comenzó Schmidt, su voz gutural. Die Frage der Enteignung im Sinne des deutschen Verwaltungsrechts unterliegt strengen Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen, ein öffentliches Interesse, wie die Förderung des Tourismus und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Kann unter bestimmten Umständen die Privateigentumsrechte überwiegen. Sehen Sie hier nicht die Notwendigkeit, das Wohl der Gemeinschaft als Ganzes über die individuellen Ansprüche zu stellen, selbst wenn dies Härtefälle zur Folge hat? Schmidt lo asaltó con un argumento meticuloso sobre el bien común versus los derechos individuales, intentando justificar la expropiación. Elías asintió lentamente. Herr Schmidt, respondió Elías, su alemán impecable, con la cadencia y la precisión de un nativo de Baviera. Ihre Ausführungen zum Verhältnismäßigkeitsprinzip sind korrekt.
Jedoch vernachlässigen sie den Grundsatz der Sozialbindung des Eigentums, verankert in Artikel 14 des Grundgesetzes. Dieses Prinzip besagt, dass Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll. Die Zerstörung einer intakten Dorfgemeinschaft und eines schützenswerten Ökosystems für ein reines Profitprojekt, das nur einer kleinen Elite zugutekommt, widerspricht nicht nur dem Geist, sondern auch dem Buchstaben dieses Grundsatzes. Ich verweise Sie auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Mai 2005, ZETA 4c 10.04 bezüglich der Planfeststellung für Großprojekte, welches die Notwendigkeit einer umfassenden Abwägung kultureller und ökologischer Interessen betont. La sala se llenó de un murmullo de asombro. Schmidt, que creía tener la ventaja intelectual, se quedó petrificado. La referencia al artículo específico de la Constitución alemana y a un caso judicial tan preciso lo dejó sin argumentos. Ricardo Montalvo, en el monitor, ya no sonreía. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en Elías, como si estuviera viendo a un fantasma. La expresión de Javier Soler era de un shock absoluto, una mezcla de admiración involuntaria y pavor. El temporizador seguía bajando. Elías estaba solo, pero cada palabra que pronunciaba en una nueva lengua, cada argumento legal que desgranaba, era un golpe para Global Corp. La gente del pueblo, aunque sin entender las palabras, entendía el lenguaje del poder y la autoridad. Veían la cara pálida de los abogados de Global Corp, la furia contenida de Montalvo y la quietud invencible de Elías. El aire vibraba con una nueva esperanza. El aire en la plaza, denso con la expectación y la tensión, se hizo aún más pesado. El temporizador en la pantalla gigante seguía su inexorable cuenta regresiva. Y aunque Elías había desarmado a los abogados europeos de Global Corp con una facilidad asombrosa, el desafío no había terminado. Faltaban aún dos de los expertos de Montalvo. Y la estrategia de la corporación era clara: abrumar, confundir y agotar a Elías. El siguiente en levantarse fue el ex diplomático de Oriente Medio, un hombre de mediana edad con una barba cuidadosamente recortada y ojos perspicaces. Su nombre era Dr. Al-Hamra, y su tono era sorprendentemente suave, casi melódico, cuando comenzó a hablar en un árabe clásico, lleno de matices y sutilezas culturales. Ayuha Said Fargas, oh, señor Vargas, inició con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. نتفهم تماما تعلقكم بهذا المكان، ولكن يجب علينا أن ننظر إلى الصورة الكبرى، إلى التطور الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على الجميع. هل تعتقدون حقا أن التمسك بالقديم يخدم مصالح الأجيال القادمة؟ إن التغيير حتمي، والتأقلم هو مفتاح البقاء، فهل ترفضون التقدم باسم الحنين؟ Comprendemos perfectamente su apego a este lugar, pero debemos ver el panorama general, el desarrollo económico que beneficiará a todos. ¿Cree realmente que aferrarse a lo antiguo sirve a los intereses de las futuras generaciones? El cambio es inevitable, y la adaptación es la clave para la supervivencia. Rechaza el progreso en nombre de la nostalgia. Su discurso, aunque envuelto en retórica filosófica, era una condena directa a la resistencia del pueblo, presentándola como un mero sentimentalismo anacrónico. En la plaza, la gente miraba fijamente, la barrera del idioma impenetrable. Solo unos pocos marineros de larga travesía, que habían tocado puertos lejanos, reconocieron la lengua, pero no la complejidad de las palabras. Elías escuchó, y por un momento, una sombra cruzó sus ojos. Fue un parpadeo fugaz, una indecisión casi imperceptible. Ricardo Montalvo, en el monitor, sonrió con suficiencia. Javier Soler, observando desde la distancia, sintió un atisbo de esperanza. Quizás este era el límite de Elías, quizás el árabe, con su intrincada gramática y sus profundas connotaciones culturales, era la lengua que finalmente lo haría tropezar. Pero entonces, Elías exhaló lentamente. Fue un suspiro apenas audible, un reinicio. Sus hombros se enderezaron imperceptiblemente, y sus ojos, que antes habían mostrado un atisbo de duda, ahora brillaban con una intensidad fría y calculadora. Dr. Al-Hamra, que esperaba una señal de confusión o de rendición,
se encontró con una mirada inquebrantable. «Ya doctor el-Hamra». «Oh, doctor al-Hamra», respondió Elías, su voz resonando con una fluidez y un acento que haría sonrojar a muchos diplomáticos de carrera en Oriente Medio. «إن نظرتكم إلى التقدم تبدو سطحية للغاية وتتجاهل جوهر الاستدامة الثقافية والاجتماعية. لا يمكن فصل التنمية الاقتصادية عن كرامة الإنسان وتراثه. إن التغيير الحتمي الذي تتحدثون عنه لا يعني بالضرورة تدمير الماضي. لقد نصت الشريعة الإسلامية نفسها في مفهوم الاستصلاح على أن المنفعة العامة يجب ألا تتعارض مع المصلحة الخاصة أو تسبب ضرراً أكبر، كما أن الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 التي وقعتها العديد من الدول العربية تؤكد على أهمية الحفاظ على المجتمعات المحلية وطرق عيشها. Doctor al-Hamra, su visión del progreso parece ser demasiado superficial, ignorando la esencia de la sostenibilidad cultural y social. El desarrollo económico no puede separarse de la dignidad humana y su patrimonio. El cambio inevitable del que habla no significa necesariamente la destrucción del pasado. La propia Sharia islámica, en el concepto de istislah, bien público, estipuló que el beneficio público no debe entrar en conflicto con el interés privado ni causar un daño mayor. Además, la Convención Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, firmada por muchos países árabes, subraya la importancia de preservar las comunidades locales y sus modos de vida. Un silencio atónito cayó sobre el estrado. El doctor al-Hamra, que había citado la Sharia como una mera formalidad, se encontró con un oponente que no solo hablaba su lengua con fluidez y precisión, sino que también poseía un conocimiento profundo de la jurisprudencia islámica y del derecho internacional, citando un concepto poco conocido como istislah y una convención global. Su rostro se volvió ceniciento. Ricardo Montalvo, viendo la reacción de al-Hamra, golpeó la mesa con el puño cerrado, su frustración palpable. El temporizador seguía disminuyendo, acercándose a la marca de los 45 minutos. El ambiente era de incredulidad. Elías Vargas, el hombre del acento extranjero, había desmantelado metódicamente a los 3 abogados más prestigiosos de Europa y Oriente Medio. Pero el asalto final estaba por llegar. El último en enfrentarse a Elías fue el joven prodigio chino. Li Wei tenía una mirada aguda y una sonrisa enigmática. Comenzó a hablar en mandarín. Su voz era rápida y llena de giros idiomáticos, casi como un torbellino. «尊敬的瓦尔加斯先生, estimado señor Vargas», comenzó Li Wei， 我们理解您对故土的情感。然而，从长远的经济发展来看， Global Corp 的项目将为当地带来前所未有的。基于中国有句固话不谋模式者，不足谋一事不谋全局者，不足谋一语。您是否能理解，在面对全球化的浪潮时，个人和地方的利益又是需要为更大的集体利益？让步者是一种牺牲，但也是为了更宏伟的未来。Entendemos su apego a su tierra natal. Sin embargo, desde la perspectiva del desarrollo económico a largo plazo, el proyecto de Global Corp traerá oportunidades sin precedentes a la región. Hay un antiguo dicho chino: aquel que no planifica para siempre, no planifica para un momento. Aquel que no planifica para el todo, no planifica para una parte. Puede entender que, ante la ola de la globalización, los intereses individuales y locales a veces deben ceder ante los intereses colectivos más grandes. Esto es un sacrificio, pero también es para un futuro más grandioso. Li Wei habló con una rapidez vertiginosa, su argumento imbuido de una sabiduría proverbialmente china y una lógica fría y pragmática. Intentando pintar a Elías como un obstáculo para el progreso inevitable, este fue el momento de contención. La gente del pueblo, ya aturdida por la exhibición de idiomas, no entendía absolutamente nada del mandarín. Ni siquiera la expresión de Elías parecía cambiar. Javier Soler y los otros abogados de Global Corp miraron a Li Wei con una mezcla de respeto y esperanza. Este era el arma secreta de Montalvo, el que combinaría la velocidad del lenguaje con una lógica inexpugnable.
El temporizador parpadeó, marcando los 40 minutos restantes. Parecía que, finalmente, Elías había encontrado un desafío que no podía superar. El silencio en la plaza era tan profundo que se podía oír el leve zumbido de las cámaras. Pero Elías no se inmutó. Sus ojos se cerraron por un instante. Un simple parpadeo, como si estuviera sintonizando una frecuencia interna. La plaza entera contuvo el aliento. Ricardo Montalvo se inclinó hacia adelante en su asiento, una sonrisa de triunfo comenzando a formarse en sus labios. Y entonces, Elías abrió los ojos. La calma regresó a su rostro, pero con una chispa de convicción inquebrantable, y habló. Sun Jing de Li Xianzhen, estimado señor Li, comenzó Elías. Su mandarín era tan perfecto como el de Li Wei, su tono resonando con la misma sabiduría y autoridad. Ning Jin Yong Liu Gu Dai de Zhihui,这是值得尊敬的。但是不谋模式者也应深思，模式之极是在于当下之善，在于对个体尊严和自然和谐的尊重。您的宏伟未来，若以摧毁一个世代相传的家园为代价，那它究竟为谁而宏伟？中国文化中也有天人合一之说，强调人与自然的和谐共处。请问，贵公司的项目如何体现这种天人合一的哲学？您的发展是否真正考虑了人与土地的深层连接？ Estimado señor Li, usted ha citado la sabiduría antigua, lo cual es respetable. Sin embargo, aquel que no planifica para siempre también debería reflexionar profundamente que la base de la eternidad reside en la bondad del presente, en el respeto por la dignidad individual y la armonía natural. Si su futuro grandioso se construye a expensas de la destrucción de un hogar ancestral, ¿para quién es realmente grandioso? La cultura china también tiene el concepto de unidad del cielo y el hombre, que enfatiza la coexistencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Me pregunto, ¿cómo refleja el proyecto de su empresa esta filosofía de unidad del cielo y el hombre? ¿Su desarrollo realmente considera la conexión profunda entre las personas y la tierra? Las palabras de Elías, pronunciadas con una elocuencia y una profundidad cultural que superaban las de Li Wei, no solo refutaron su argumento, sino que lo invirtieron utilizando la propia filosofía china para cuestionar la moralidad del proyecto de Global Corp. El rostro de Li Wei, que había comenzado con una expresión de astucia, se descompuso en una mezcla de shock, admiración y una vergüenza apenas contenida. Era como si su propio maestro hubiera aparecido para corregirlo. La plaza entera estalló. No entendían el mandarín, pero la reacción de Li Wei, la forma en que su postura altiva se desmoronaba, era más que suficiente. Los aplausos comenzaron como un goteo. Luego se convirtieron en un rugido, una ovación atronadora que se elevó hacia el cielo. Los lugareños se pusieron de pie, gritando el nombre de Elías, sus rostros transfigurados de la desesperación a la euforia. Las cámaras de televisión giraron, capturando la escena, la gente llorando, abrazándose, la incredulidad en sus ojos transformándose en una abrumadora admiración. Ricardo Montalvo, al ver la derrota total de su equipo y la explosión de júbilo en el pueblo, sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Su rostro se contorsionó en una mueca de pura furia y consternación. La sonrisa arrogante de la que nunca se desprendía había sido pulverizada por el extranjero al que había subestimado. No era solo la derrota legal, era la derrota moral, la humillación pública, la burla de su propia burla. Se levantó bruscamente y salió del estrado. Su séquito de abogados, siguiéndolo en desorden, sus rostros pálidos y cabizbajos, Javier Soler se quedó inmóvil por un momento, observando a Elías con una expresión compleja de asombro, respeto y una incipiente vergüenza. Elías, de pie en el estrado, había demostrado que las lenguas no eran solo herramientas de comunicación, sino armas de conocimiento y puentes de humanidad. La ovación en la plaza de la ciudad resonó como un trueno victorioso, un clamor que se elevó desde el corazón del pueblo y se esparció por las ondas de radio y las pantallas de televisión. La humillación de Global Corp fue total y pública. La sinfonía políglota de Elías Vargas
no solo había refutado cada argumento legal y filosófico de los expertos, sino que había destrozado la fachada de superioridad y la arrogancia de Ricardo Montalvo. La gente, que hasta ese momento había temido la máquina corporativa, encontró en Elías un campeón inesperado, una voz inquebrantable para su silenciosa desesperación. Las consecuencias para Ricardo Montalvo y Global Corp fueron swift y devastadoras. El video del juicio de los idiomas se hizo viral. La imagen de Elías, sereno y elocuente en múltiples lenguas, contrastaba drásticamente con la cara pálida y furiosa de Montalvo y la desesperación de sus abogados. La opinión pública global se volcó en contra de Global Corp. Los titulares de los periódicos hablaban de la derrota del Goliat corporativo ante un humilde anciano, de la arrogancia desenmascarada y del triunfo de la humanidad sobre la codicia. Los inversores, siempre sensibles al viento de la reputación, comenzaron a retirar su apoyo. Las acciones de Global Corp se desplomaron. En cuestión de días, el proyecto del Resort del Paraíso fue cancelado. La presión de los medios de comunicación y la indignación de los accionistas fueron insostenibles. Pero la caída de Montalvo no se detuvo ahí. Las investigaciones periodísticas, alentadas por la atención mediática, sacaron a la luz una serie de prácticas dudosas de Global Corp en otras partes del mundo, expropiaciones injustas, impactos ambientales encubiertos y manipulaciones legales. Montalvo, acusado de fraude, corrupción y malversación de fondos, tuvo que renunciar a su puesto de CEO, enfrentó múltiples demandas legales y la posibilidad de penas de prisión. Su fortuna, construida sobre la explotación, comenzó a desvanecerse. El imperio de Ricardo Montalvo, que se había alzado tan alto, se derrumbó con la misma velocidad con la que Elías había cambiado de idioma. Su final, un testimonio elocuente de que la avaricia desmedida, tarde o temprano, encuentra su propio juicio. Javier Soler, por otro lado, experimentó una transformación más sutil, pero igualmente profunda. La humillación pública había sido un golpe brutal para su ego, pero al mismo tiempo había sido una revelación. Ver la sabiduría de Elías, su integridad inquebrantable y la reacción genuina y desbordante de la gente lo obligó a confrontar la vacuidad de su propia ambición. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo una definición de éxito vacía, basada en el poder y el dinero, a expensas de la ética y la humanidad. Durante la debacle de Global Corp, Soler se mantuvo en silencio, observando el colapso de todo lo que había idealizado. Pocos días después de la victoria, Javier Soler se acercó a Elías, no con la arrogancia de antes, sino con una humildad que sorprendió al propio Elías. «Señor Vargas», dijo Soler, su voz apenas un susurro, sus ojos clavados en el suelo, «no hay palabras para expresar mi arrepentimiento. He sido ciego, arrogante, creí que el mundo era una máquina de dinero y que la gente como ustedes era un simple obstáculo. Usted me ha mostrado lo equivocado que estaba. Su sabiduría, su decencia, me han abierto los ojos. Siento una profunda vergüenza por mi comportamiento, por la forma en que desprecié sus valores y su hogar». Ofreció una disculpa sincera y pública a Elías y a la comunidad. Una acción que, si bien tardía, fue recibida con una mezcla de cautela y una incipiente aceptación. Después de esa conversación, Soler renunció a Global Corp, rechazando cualquier oferta de indemnización. Se dedicó a trabajar como abogado pro bono para comunidades desfavorecidas, utilizando su experiencia para defender a aquellos que, como el pueblo de Elías, eran vulnerables ante las grandes corporaciones. La humillación había sido, en realidad, su salvación, su camino hacia la redención. Para Elías, la victoria no trajo el regreso a la soledad, sino una avalancha de reconocimiento que lo tomó por sorpresa. Periodistas de todo el mundo acudieron al pueblo, ansiosos por conocer al políglota silencioso. Universidades de prestigio le ofrecieron cátedras honoríficas. Organizaciones internacionales lo invitaron a conferencias sobre derechos humanos y lingüística, y editoriales importantes le propusieron escribir sus memorias, el mundo que había abandonado, el mundo de la diplomacia,
La academia y la influencia lo llamaba de nuevo. Sin embargo, Elías sorprendió a muchos con su elección. Rechazó la mayoría de las ofertas, declinando el resplandor de los focos y las comodidades de una vida de élite. Decidió quedarse en el pueblo, no como un ermitaño, sino como un miembro activo de la comunidad. Aceptó un puesto, modesto pero significativo, como asesor del ayuntamiento en asuntos culturales y lingüísticos. Su conocimiento del derecho internacional y de las lenguas le permitió ayudar a la comunidad a negociar acuerdos de desarrollo sostenible, a proteger su patrimonio natural y a asegurar que el futuro del pueblo se construyera sobre sus propios términos, no sobre los dictados de forasteros. En la quietud de una tarde de otoño, Elías y Sofía se sentaron en el porche de su casa. Viendo el sol ponerse sobre el mar, el aire fresco traía consigo el olor a pino y a salitre. Ya no había la barrera de silencio entre ellos. Sofía, con una calidez genuina, le preguntó: «Elías, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te escondiste aquí todo este tiempo con todo ese conocimiento dentro de ti?» Elías miró el horizonte, sus ojos grises, llenos de una profunda melancolía que rara vez mostraba. «Después de lo que pasó, perdí la fe en el lenguaje, en la capacidad humana de comunicarse de forma honesta. Creí que las palabras eran solo herramientas para la manipulación, para el engaño. Me retiré aquí para sanar, para olvidar. Creí que el silencio era mi única protección, pero al ver lo que Global Corp estaba haciendo, al ver la dignidad de este pueblo ser pisoteada, me di cuenta de que el silencio a veces es una forma de complicidad y que las palabras, cuando se usan para la verdad y la justicia, tienen un poder inmenso. Necesitaba que alguien como tú, Sofía, me recordara la humanidad que aún existe en el mundo». Sofía le tomó la mano, un gesto sencillo de gratitud y comprensión. «Eres un hombre extraordinario. Elías, nos has salvado y te has salvado a ti mismo. Gracias por no dejarnos solos». Elías sonrió débilmente, una sonrisa que era más genuina que cualquiera que hubiera mostrado en años. La conversación, breve pero significativa, selló una conexión profunda. La soledad que había sido su refugio se estaba transformando en una paz compartida, una sensación de pertenencia que nunca creyó volver a sentir. El mar, antes un mero testigo de su aislamiento, ahora parecía cantar una nueva canción de esperanza y resurgimiento. La sombra de la tormenta se había disipado, y una nueva calma, forjada en la victoria y la conexión humana, había llegado al pueblo y al corazón de Elías. Un año después, el viento del Mediterráneo, que antes susurraba lamentos de soledad y desesperación, ahora traía consigo risas, el parloteo de niños y el vibrante murmullo de voces en múltiples idiomas. El pequeño pueblo costero, que había estado al borde de la extinción cultural y económica, había florecido. La victoria de Elías Vargas no solo había salvado sus tierras de las garras de Global Corp, sino que había catalizado un renacimiento inesperado, transformando la quietud de un rincón olvidado en un vibrante centro de cultura y coexistencia. El pueblo no se había convertido en un resort de lujo impersonal, sino en un ejemplo de turismo sostenible y cultural. Las antiguas casas de pescadores habían sido cuidadosamente restauradas, manteniendo su encanto original, pero adaptadas para recibir a visitantes que buscaban autenticidad y tranquilidad. Pequeñas posadas familiares prosperaron, ofreciendo gastronomía local y experiencias genuinas. El respeto por la naturaleza y la historia del lugar se había convertido en su principal atractivo. Los viejos pescadores, lejos de ser expulsados, se habían convertido en guías de excursiones marítimas, compartiendo sus historias y su sabiduría sobre el mar. Las antiguas tradiciones se celebraban con orgullo, y la plaza principal, que había sido escenario de la batalla legal, ahora era un punto de encuentro donde se celebraban festivales de música, ferias artesanales y noches de narración de cuentos. Elías ya no era una sombra. Su figura, aunque todavía serena, irradiaba una nueva vitalidad. Los días de la cena solitaria habían quedado atrás. Ahora, su mesa solía estar rodeada de vecinos, amigos y a menudo niños curiosos
que venían a escuchar sus historias o a aprender una palabra nueva. Había encontrado en la comunidad el propósito que creía perdido. Sus ojos grises, antes velados por la melancolía, ahora brillaban con una calidez y una chispa de felicidad que nadie en el pueblo había visto antes. La quietud de su casa se había llenado con el zumbido de la vida, el aroma a hierbas frescas mezclado con el de las comidas compartidas y el inconfundible olor a mar. Su acción de devolver a la vida al pueblo tomó una forma muy concreta y significativa, inspirado por la necesidad que había percibido y por su propia experiencia. Elías fundó el Centro Lingüístico y Cultural del Mar, un espacio en el corazón del pueblo dedicado a la enseñanza gratuita de idiomas y a la promoción de la diversidad cultural. No era una escuela formal, sino un lugar de encuentro donde los niños y los adultos podían aprender inglés, francés, alemán, árabe y mandarín. Las clases se daban bajo la sombra de los viejos olivos, en la sala comunal del ayuntamiento, e incluso en la playa, con el sonido de las olas como telón de fondo. Elías era el alma del centro. No solo enseñaba los fundamentos de cada idioma, sino que compartía las culturas asociadas, las historias, las músicas y las filosofías. Contaba anécdotas de sus viajes, de las gentes que había conocido, de los desafíos que había superado. Era un maestro nato, cuya pasión por las palabras era contagiosa. Los niños del pueblo, antes limitados por su dialecto local, ahora soñaban con explorar el mundo, con comunicarse con personas de todos los rincones del planeta. Los adultos, que alguna vez habían sentido vergüenza por su falta de conocimientos globales, recuperaron su confianza, dándose cuenta de que la verdadera sabiduría no reside en despreciar a los demás, sino en tender puentes. Javier Soler, fiel a su promesa de redención, se convirtió en un visitante habitual del centro lingüístico. Aunque su vida profesional lo llevaba a diferentes comunidades en apuros, siempre encontraba tiempo para regresar al pueblo y ofrecer su ayuda legal y financiera. Hablaba con los jóvenes sobre la importancia del derecho, los animaba a estudiar y a usar sus mentes para la justicia. A veces se sentaba en las clases de Elías, escuchando con admiración cómo Elías enseñaba las complejidades del árabe o los tonos del mandarín. La relación entre Elías y Javier había evolucionado de la confrontación a un respeto mutuo, un testimonio del poder del arrepentimiento y el perdón. Además de la enseñanza, Elías se dedicó a escribir. No eran memorias de su pasado diplomático, sino reflexiones sobre la importancia de la lengua y la cultura como pilares de la identidad. Su libro, titulado Los ecos del silencio, un viaje a través de las palabras perdidas, se convirtió en un inesperado éxito, inspirando a millones a reconsiderar la relación entre el progreso y la preservación cultural. Lo recaudado de las ventas del libro se destinó íntegramente al centro lingüístico, asegurando su futuro y permitiendo la expansión de sus programas. El día de la inauguración oficial del Centro Lingüístico y Cultural del Mar, la plaza estaba repleta. No solo había gente del pueblo, sino también visitantes de otras regiones, periodistas y hasta algunos antiguos colegas de Elías de su vida anterior. Elías, de pie en el centro del estrado, con Sofía a su lado, dio un discurso, no en una lengua exótica, sino en un español claro y conmovedor, con un acento que, aunque aún distintivo, ahora resonaba con la calidez del hogar. Habló de la belleza de la diversidad, de cómo cada lengua es un universo, y de cómo el verdadero progreso se mide en la capacidad de conectar y comprender, no en la conquista. La historia de Elías Vargas, el hombre al que se rieron de su acento extranjero, se convirtió en una leyenda. Era la prueba viviente de que la verdadera fuerza no reside en el poder o la riqueza, sino en la sabiduría, la humildad y la capacidad de usar los propios talentos para el bien de los demás. Su vida, que había comenzado como una sinfonía silente de dolor, había encontrado su crescendo en una melodía políglota de esperanza y comunidad. La imagen final, Elías, está sentado en la orilla de la playa, con la mirada serena,
mientras el sol de la tarde tiñe el cielo de tonos dorados y anaranjados. Ya no está solo. A su alrededor, un grupo de niños, sus alumnos del centro lingüístico, juegan en la arena, riendo y practicando frases en árabe, sus voces jóvenes mezclándose con el arrullo de las olas. Uno de los niños se acerca a Elías y le pregunta algo en un mandarín vacilante. Elías le responde con una sonrisa, sus palabras en mandarín perfecto, un eco suave que se pierde en la brisa marina. Él mira hacia el horizonte y una profunda paz, un sentido de plenitud, inunda su ser. La vida, como el mar, siempre encuentra la manera de regresar, de renovarse, de cantar una nueva y hermosa canción. Si esta historia te conmovió, si te recuerda que la valentía puede cambiar el destino y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con quienes necesitan inspiración, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias.